Bienvenidos hoy miércoles 27 de octubre del 2021. Damos inicio a la actividad número 4 de la semana 25, que es la suma de fracciones. Para ello vamos a recordar la adición o suma de fracciones. Es una de las operaciones básicas que permite combinar dos o más fracciones en un número equivalente, al cual se le conoce como suma o resultado de la suma. Vamos a leer la siguiente información. Símbolo o signo de la suma de fracciones. Se representa con el símbolo de una cruz, miren la que está aquí, al que se le conoce como más. ¿Cómo sumar fracciones? Para ello vamos a recordar qué es una fracción. Y aquí tenemos una rodaja de una deliciosa sandía. Este número 1 no es una fracción porque está entero, no se ha tomado ni un pedacito, no se ha dividido nada. Pero acá vemos que la sandía ya se ha dividido, 1, 2, 3, en 3 pedacitos. Entonces, ese es un número fraccionario o considerado también como una fracción. ¿Por qué? Porque ya hay una división, ¿sí ven? Entonces, ¿en cuántas partes está dividido? 1, 2, 3. ¿Y cuántas he tomado? Una, ¿no? Entonces, estos son los números fraccionarios o estos son los números que se conocen como fracción, ¿sí? Aquellos que tienen una línea en medio. O también cuando los escribimos de lado, miren, también se escriben así, ¿no? Con una línea de lado, ¿ya? Esas son las fracciones, ¿sí? Recordemos que la parte de superior se llama numerador y la parte inferior se llama denominador, ¿sí? Ahora sí volvemos a nuestro tema. Vamos a leer sobre cómo sumar las fracciones. Vamos a conocer su proceso algorítmico. ¿Qué nos dice? Para obtener el valor numérico en forma de fracciones, primero se debe identificar si la suma de fracciones tiene el mismo denominador o diferente denominador. Por lo tanto, si tienen dos procedimientos, ¿sí? Entonces vamos a ver. Suma de fracciones con mismo denominador. Conocida también como fracciones homogéneas. Homogéneas quiere decir que tiene el mismo, que es igual, ¿no? Es el procedimiento más simplificado y sencillo, ya que el proceso de la suma se basa en sumar los numeradores y el denominador se mantiene igual. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos 1/4 más 2/4. Si se dan cuenta, el denominador, que es el número que está debajo de la línea, ¿sí?, es el mismo. Esta es una fracción. Si ven, aquí tengo un pedazo, imaginémonos que es una pizza, un pedazo de pizza, 1/4. Acá tengo otro pedazo de pizza y quiero sumar los dos pedazos para ver cuánto me he comido, ¿no? Y ambos tienen, si ven, el denominador debajo de la línea, después de la línea, está el 4, ¿sí ven? Es el mismo denominador. Cuando es el mismo denominador, que también se conoce como fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador, ¿sí?, el proceso simplemente es que el denominador se mantiene, pongo igual, el denominador es el mismo, el 4, y se suman los numeradores, la parte de arriba, 1 más 2. Entonces, 1 más 2, 3. Y abajo el denominador es el mismo. Aquí tenemos algunos ejemplos. 2/3 más 4/3. ¿Qué hago? Igual, ubico aquí, pongo el mismo denominador porque se mantiene y simplemente sumo la parte superior. 2 más 4 igual 6. Y así en los siguientes ejemplos, que ya se los envié al grupo para que también los puedan corroborar ustedes. También tenemos aquí que se puede simplificar, eso ya lo hemos hecho también, que podemos hacerlo. Por ejemplo, 6 dividido para 3, ¿a cuánto me da? A 2, ¿no? Porque 2 por 3 me da 6 y ya pongo 2 de respuesta. Pero aquí no está simplificado, simplemente queremos saber el proceso algorítmico. ¿Cuál es el proceso algorítmico para sumar fracciones de igual denominador, ¿sí? O fracciones homogéneas, como se llama.
Y aquí tenemos estos ejercicios que ustedes deben hacerlo en su portafolio, que está el literal A, 5 tercios más 3 tercios, ¿cuánto es? Ubico el mismo denominador y sumo 5 más 3, 8. El literal B, aquí no voy a sumar, simplemente se mantiene el mismo denominador y sumo la parte superior, 9 más 5, 14. De igual manera lo hago acá, mantengo el mismo denominador y sumo la parte superior, 6 más 4, 10. En el literal D, mantengo el mismo denominador y sumo los numeradores. ¿Qué son los numeradores? La parte superior de la fracción. 6 más 2, 8. Y ya tengo resuelto estos ejercicios. Vamos ahora a sumar fracciones con diferente denominador. Vamos a leer el proceso algorítmico. Para realizar una suma de fracciones con diferente denominador, o también conocida como suma de fracciones heterogéneas, ya no homogéneas. Aquí homogéneas es que son iguales. Heterogéneas es que son, miren, diferentes, ¿sí? Diferentes. Dice que se recomienda saber obtener el mínimo común múltiplo. Y bueno, nos menciona también simplificar las ecuaciones. Ahora aquí tenemos el ejemplo y nos dan dos métodos distintos para la suma de fracciones con diferente denominador. El primer método corresponde a la forma directa, ya que no podemos obtener un mínimo común múltiplo del denominador. Y el segundo método corresponde a la obtención del mínimo común múltiplo, ¿ya? Vamos a ver el primer método. Nos indica el método de la división de los denominadores por los numeradores. Consiste en buscar el común denominador de las fracciones que se van a sumar. Por ejemplo, aquí tengo dos fracciones, 1/2 más 3/5. Para ello se multiplican los denominadores de las fracciones. 2 por 5, 10. Y luego se divide entre el denominador de la primera fracción. 10 dividido para 2, ¿a cuánto me da? A 5. 5 por 1, 5. Luego 10 dividido para 5 me da a 10 dividido para 5, ¿cuánto es? A 2. 2 por 3 me da 6. Y sumo 5 más 6, 11 sobre 10, que es el denominador, resultado de la multiplicación de los dos denominadores de las fracciones, 2 por 5, 10. Esto se puede realizar, ¿sí?, cuando son solo dos fracciones, ¿sí? Si se dan cuenta, dos fracciones. Pero cuando ya son más de dos fracciones, hay que extraer el mínimo común múltiplo, ¿sí? Como ya lo hemos venido haciendo semanas anteriores. Pero ahora estamos nuevamente reforzando esta parte, ¿sí? Realizando suma de fracciones heterogéneas con diferente denominador de estas dos maneras. Esta es una, ¿sí?, que lo hacen así: 2 por 5, 10, divido para acá, multiplico y pongo acá. Este denominador divido para el siguiente denominador de la fracción, el resultado lo multiplico por el numerador y ubico aquí. De ahí sí, realizo esta suma y ya está. Ahora tenemos otro método. Otra forma que es la que está aquí. Si ven, 1/3 más 3/5. Se multiplican los denominadores, 3 por 5, 15, ¿no? Pero luego, 3 por 5, 15, ubico aquí, nos indica que se multiplica, se hace como una multiplicación, ¿sí? Como una división de fracciones. ¿Cómo se hacía la división de fracciones? Se multiplicaba en cruz. También le llaman el método mariposa porque se multiplica en cruz, ¿ya? Entonces, tengo 15, 3 por 5, 15. Ahora, ya no divido, 15 dividido para 3, no. Simplemente multiplico 1 por 5, 5. Perdón. 1 por 5, 5. Y luego voy al siguiente, más 3 por 3, 9. ¿Sí? Y sumo 5 más 9 me da 14 y mantengo el mismo denominador, ¿sí? Vamos a recapitular. 3 por 5, 15. Pero no hago como en el método de acá, que yo dividía y el resultado multiplicaba por el de acá. Listo. No, ya no. Ahora se hace aquí en este segundo método, yo hago una división de fracciones. ¿Cómo era la división? La multiplicación cruzada.
como mariposa, ¿sí? 1 por 5, 5, 3 por 3, 9, ¿no? Y sumo estos numeradores, 5 más 9, y ahí obtengo el resultado final, ¿no? Esa es otra forma. Aquí tenemos los ejercicios, ¿sí? Estas que están aquí son homogéneas porque tienen, miren, ¿ve? El mismo denominador, ¿sí se dan cuenta, ve? Entonces esto es sencillo, se mantiene el mismo denominador y sumo 5 más 3, 8. Luego vengo acá, mantengo el mismo denominador, 2 más 1, 3. Acá mantengo el mismo denominador, 24, 6 más 8, 14. Acá 10, ubico el mismo denominador y sumo la parte superior, 3 más 5, 8. Y ese sería el numerador. Ahora vamos con las actividades, con los ejercicios de aquí, ¿no? Estos de aquí son heterogéneas, ¿sí? Estas fracciones son heterogéneas. ¿Por qué? Porque tienen diferente denominador, ¿sí ven? Entonces lo podemos resolver de esta forma de aquí, como estaba así, que se multiplicaba y se dividía para el numerador. O lo podemos resolver también de la forma que está acá, que es como división, ¿no? O por el método mariposa también lo conocen, o forma cruzada también lo dicen, ¿no? Entonces, 10 por 9, 90. Ahora, 90, ¿ya? Y ahora yo multiplico 2 por 9, 18. 10 por 1, 10. Ubico ahí y sumo estos dos y me sale el resultado, ¿no? Acá está la otra forma, 4 por 2, perdón, yo le hice de esa misma manera todas porque se me hace más fácil con la forma, el método mariposa que le dicen, ¿no? O también le conocen como el método de la división de fracciones, ¿no? Es una suma, pero también lo llaman, ¿no? Método de división de fracciones, ¿no? Entonces, miren, 4 por 2, 8, ¿ya? Y multiplico 15 por 2, 30, 4 por 8, 32, sumo esto y me sale el resultado. Acá 3 por 6, 18, ese sería el denominador. Y ahora multiplico 7 por 6, 42, 3 por 5, 15, 42 más 15, 57, ya tengo el resultado. Acá 9 por 4, 36, 12 por 4, 48, 9 por 6, 54, ¿sí? Y aquí tengo el total, ¿ya? Podían haberlo hecho también del primer método que se aprendió aquí, de la división de denominadores por numeradores, que está, multiplico, vamos a hacer esta que está más facilita, 2 por 4, 8, y ahora divido 8 para 4, dividido es a 2, 2 multiplicada por 15 me sale 30, ¿ya? También 8 dividido para 2 me sale a 4, 4 por 8, 32. ¿Cuánto me sale? 30 más 32, 62, sobre 8, que es el denominador. ¿Sí ven? De cualquiera de las dos maneras le va a salir, ¿sí? Haciendo de esta forma o haciendo de la forma de acá. Eso es lo bueno de las matemáticas, que usted puede hacer varios procesos, varios métodos, pero la respuesta siempre le va a salir la misma, siempre y cuando aplique correctamente el método, ¿sí? Ahora tenemos aquí un ejercicio aplicando una suma de fracciones. Los estudiantes de la básica superior han recibido charlas sobre la educación sexual. Octavo año básico, 20 quintos reciben la charla de la fecundación de adolescentes. En noveno año, 40 quintos sobre el embarazo precoz y décimo, 35 octavos sobre el parto prematuro. ¿Cuál será el total de los estudiantes que han recibido las charlas durante este año? Entonces, puedo yo sumar 20 quintos más 40 quintos más 35 octavos, ¿ya? Pero ahí yo tendría que sacar el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque hay 3 fracciones. Y yo sé que ustedes ya lo pueden hacer porque ya lo hemos realizado en clases anteriores. Pero como este es un refuerzo y un conocimiento de la suma de fracciones que tenemos aquí de 2, ¿sí? Solo de 2 fracciones. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos 3. Entonces, vamos primero, sumaremos las fracciones homogéneas. ¿Sí se dieron cuenta que aquí hay 2 fracciones homogéneas? Está 20 quintos y 40 quintos. Entonces, ubico 20 quintos más 40 quintos y realizo esta suma que era súper fácil, la homogénea. Se ponía el mismo denominador y sumaba 20 más 40, 60. Ya tengo el resultado de los 2 grados de octavo y noveno que recibieron la charla de educación sexual. Ahora me falta
Ahora ubico ese resultado que está aquí. ¿Y cuál es el siguiente proceso que debería realizar yo? Tengo que sumar con la fracción que falta del grupo que recibió la charla. ¿Cuál era? 35 octavos. Entonces, copio 60 quintos más 35 octavos es igual, y ahí ubico y realizo 5 por 8, 40. 40, puedo hacer 40 dividido para 5, me sale a 8. 8 por 60, 480. O también puedo hacer 60 por 8, 480. Le da lo mismo, ¿sí? 5 por 35, 175. ¿Ya? O también puede hacer 40 dividido para 8 a 5. 5 por 35, 175. ¿Sí? Como usted se da cuenta, de las dos maneras, sea de esta de aquí o de la de acá, le va a dar el mismo resultado, ¿sí? Yo lo he hecho así más fácil. 5 por 8, 40, y de ahí cojo 60 por 8, 480. La forma mariposa, 5 por 35, 175. Sumo esto de aquí arriba, que es el numerador, me sale 655. Igual, ubico la línea, ubico el mismo denominador que ya he obtenido de la multiplicación de estos dos, 40. Y ahora, como está una cantidad grande, la simplifiqué. Para 2 no podía dividir, porque por ejemplo aquí tengo 655 dividido para 2, para la mitad, miren, me sale 327,5. Y para simplificar, yo necesito hacer una división exacta, ¿sí? Que su resultado sea exacto, que no haya decimales. Entonces lo hice para 5, ¿sí? Porque 655 dividido para 3 tampoco me sale, miren, si ven, sale con comas. Entonces 655 dividido para 5, ¿a cuánto? A 131, ¿sí? Y 40 también se puede dividir para 5, 40 dividido para 5 a 8, ¿sí? Porque recuerden que para simplificar tengo que dividir la cantidad de arriba y la cantidad de abajo por el mismo número, ¿sí? Si divido para 5, tiene que ser el de arriba y el de abajo, ¿no? No puedo dividir 5 acá arriba y acá dividir 40 para 2, no, tiene que ser dividirse el numerador por ese número que quiero y el denominador por ese número que quiero, ¿sí? Por el mismo. Ahora, de esa división, de ahí ya no hubo cómo hacer más, porque 108 se puede dividir para 2, pero 131 no hay cómo dividirlo para 2, me sale este resultado, entonces ya no hubo cómo, ¿no? Y entonces se ubica igual 131 como numerador y el denominador 8, y ese sería el resultado, la respuesta. 31 octavos de estudiantes recibieron las charlas de educación sexual. Y así culminamos nosotros el día de hoy. Que tengan una excelente tarde.